Hola. Bueno, lo primero es que me llamo María, acabo de hacer el MIR, aunque supongo que eso ya lo sabrás porque si estás viendo este vídeo, pues lo normal es que sea porque me conoces y lo he dejado por Instagram o algo. Pero bueno, en el caso de que no, soy una petarda que se ha presentado al MIR. Y vengo aquí a hablar de una serie de cosas que me han venido a la mente durante la preparación. Em, a mí antes de empezar el intensivo me gustaba ver vídeos de gente hablando sobre el MIR, luego ya no. Pero bueno, si tú eres de esos y quieres verlo, pues voy a estar hablando sobre varias cosas relacionadas con el MIR y sobre todo con las academias. Este es un vídeo que quería hacer desde hace ya unos meses porque creo que a día de hoy estamos viviendo una problemática que no va camino a mejorar, sino todo lo contrario. Y además creo que es un problema al que han estado contribuyendo varios actores, incluyendo academias de MIR y facultades de medicina. Y creo que esto ha derivado en un círculo vicioso que no es demasiado sano. Y antes de ponerme a hablar de todo esto, quiero hacer un disclaimer. Aunque me voy a estar quejando a diestro y siniestro específicamente del MIR, porque al final es lo que he hecho yo y lo que más conozco, para mí tenemos que partir de la base de que hacer el examen MIR es un gran privilegio por varias cosas. El primero, sé que solo es aplicable a una parte de la gente que se prepara para el MIR, pero creo que sí somos una mayoría y es un privilegio que yo he tenido, que es el de no tener que compatibilizar la preparación del MIR con un trabajo y poder centrarte simplemente en hacer un intensivo. Hay gente en el MIR que no tiene este privilegio, pero creo que esto es más común en otros exámenes que se parecen bastante al MIR en muchas cosas, como pueden ser el EIR, el PIR, el FIR, etc. Y hablando de estos exámenes, me lleva un poco al segundo privilegio, que es presentarnos a un examen que tiene bastantes plazas. O sea, no entras al examen MIR con la desesperanza con la que muchos estudiantes que se esfuerzan mucho entran a otros exámenes que se celebran el mismo día. Con lo cual, digo esto porque no me gustaría que la conclusión de este vídeo fuese que pobrecitos los estudiantes del MIR, que mal lo estamos pasando, somos los más desgraciados del mundo. Porque además no lo pienso. Entonces, dicho esto, creo que nos hemos metido en un círculo vicioso de preparación al examen MIR en el que cada vez empezamos antes, de una forma progresivamente más intensa y que además interfiere y potencialmente es perjudicial para la formación práctica de los estudiantes de medicina en los últimos años. Y creo que este es un problema que se gesta en las facultades y que luego se potencia en las academias. Y sobre las academias me quiero centrar en este vídeo porque, en fin, tenemos tanto contacto con la academia durante el MIR que es inevitable no reflexionar mucho sobre cómo funcionan. Voy a decir tres cosas que voy a decir y voy a desarrollar tres cosas que me parecen muy positivas de las academias y que creo que hay que nombrar porque es lógico, porque son la razón de que las academias tengan el éxito que tienen. Al final, hoy en día, nadie se plantea preparar el MIR por su cuenta, o por lo menos yo no conozco a nadie, conozco a gente brillantísima eh, y ninguno se lo ha planteado. Entonces, es obvio que las academias tienen cosas muy positivas. ¿Por qué no hablar de ellas? Para mí el primer punto positivo es algo que contrasta bastante con la Facultad de Medicina. Y es estar en un sitio en el que sientes que la gente que trabaja en ese sitio está de tu parte y va en tu equipo. Y esto a lo mejor es un poco polémico, pero me explico. Aunque la academia en general te pone las cosas difíciles, creo que la impresión general que nos llevamos muchos es que la gente que trabaja ahí está en tu barco y que su objetivo último, además por la cuenta que les trae, es que te vaya bien en ese examen. Esto es algo que desde mi punto de vista contrasta con la impresión que muchas personas nos llevamos de la facultad después de tantos años de estar allí. Y antes de que nadie quiera tirar por ahí, soy perfectamente consciente de que hay profesores en la Facultad de Medicina, en las facultades de toda España, que son buenísimos, que se preocupan muchísimo por sus alumnos, porque aprendan la parte teórica, la parte práctica. Soy consciente, pero estoy hablando en términos generales y creo que se me entiende. O que muchas personas a lo mejor pueden empatizar con lo que estoy diciendo, no lo sé, a lo mejor es cuestión mía. Y también creo que muchas veces las facultades de medicina cargan contra las academias sin tener demasiada razón en ciertos puntos, alegando algo así como que las academias solo nos entrenan para hacer un tipo test. Y esto me parece un poco irónico, por lo que voy a expresar a continuación, que para mí sería el segundo punto positivo de las academias.
Y para mí el segundo punto positivo es la calidad del material y de las clases que ofrecen, porque no creo que nadie pueda negar que por norma general las clases de la academia son buenas y el material que ofrecen las academias es bueno. Los manuales son buenos y el material complementario también lo es, tienen una calidad muy alta. Y la inmensa mayoría de los docentes tienen mucha manita para la docencia, es que tienen capacidad docente y se les nota. Y creo que muchas veces se criminaliza un poco que se utilicen tanto las preguntas MIR a la hora de estudiar el MIR, como si esto justificase que solo nos entrenan para el examen MIR. Pero creo que eso no significa que lo único que aporten las preguntas del MIR es un resultado en el examen MIR. Significa que utilizar preguntas para aprender es un método práctico, válido y lógico para aprender cualquier cosa en la vida. Ya lo decía Sócrates, yo qué sé. Las academias del MIR enseñan medicina, que puede estar más o menos adaptada al formato del examen MIR, pero al final es medicina. Las academias no solo enseñan examen MIR, y yo personalmente, a día de hoy, después de estudiar el MIR, me siento mucho más capaz para ejercer la medicina de lo que me sentía en junio cuando me gradué en la facultad. Y ya está, y no creo que sea porque ahora mismo sea más capaz de hacer un tipo test, creo que también sé más medicina gracias a la academia. Que no es que no haya aprendido medicina en la facultad, es que estoy haciendo disclaimers, pero en fin, que creo que se me entiende. Y luego el tercer punto positivo para mí sería el acompañamiento posterior. Y esto es algo de lo que yo no he sido muy consciente durante la preparación del MIR y me he dado cuenta ahora a posteriori y además lo valoro mucho porque al final los dos puntos anteriores no dejan de ser cosas por las que has pagado directamente a una academia, a no ser que hayas tenido una beca. Pero creo que este punto del acompañamiento yo no me lo esperaba y mucha gente no nos lo esperábamos. Y es de valorar. Yo me he formado en CTO y es la academia que sigo en redes sociales, no sigo a ninguna más. Entonces, pues mención especial a Pilar CTO hija y a todos los de CTO. No sé cómo me enteraría muy bien de las cosas, supongo que al final me acabaría enterando, pero la cantidad de información que dan, cuándo te puedes ir de viaje, cuándo van a salir las cosas, las fechas aproximadas, qué implicación tiene cada cosa que sale, el asesoramiento a la hora de las impugnaciones, las estimaciones de la nota que tienen desde el día siguiente. Es que realmente hacen mucho acompañamiento y esto sí que lo hacen de forma gratuita. Entonces yo creo que es de agradecer y a mí me ha sorprendido muy positivamente. Y esos serían un poco los 3 puntos positivos que yo quería destacar, que estoy segura de que hay muchos más, pero bueno, un poco por resumir. Dicho esto, voy a pasar a hablar de lo que me molesta de las academias. Y como ya he dicho, yo he estado en CTO, por lo que es posible que lo que estoy contando en este vídeo tenga matices que coincidan más con CTO que con otras academias, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero tengo amigos de otras academias, he hablado con ellos sobre estos temas bastante y creo que las cosas que voy a decir son aplicables a todas las academias. No me gustaría que nadie en CTO se molestase, pero en fin, tampoco creo que vaya a decir nada que no se pueda decir. Y esto también lo he dividido en 3 puntos. Punto número 1 de cosas negativas. La dificultad del examen MIR va en aumento y parte de culpa, en mi opinión, es de las academias. Y tú a lo mejor me dices, ¿cómo puede ser esto? Las academias no ponen el examen MIR, lo pone el ministerio. Y tienes razón. Pero para mí el Ministerio de Sanidad juega un papel completamente secundario en el MIR, de forma un poco irónica, pero es lo que en las películas se conoce como un MacGuffin a veces. Se le nombra, se le menciona, pero su papel a mí me parece bastante limitado, porque al final, como recalcan las academias muchas veces, el único objetivo del Ministerio de Sanidad es ponerte en orden en una lista con un criterio que sea más o menos objetivo y justo para que tú elijas una plaza, porque ellos quieren darte una plaza y necesitan que tú la cojas. Y claro, yo creo que el Ministerio de Sanidad últimamente se está encontrando con más dificultades para hacer esa lista. ¿Por qué? Pues porque las preguntas lógicas sobre temas importantes y que deben formar parte de los conocimientos de un médico general son cada vez menos discriminativas. Y esto sí que es una consecuencia del trabajo de las academias. Del buen trabajo, pero al final del trabajo de las academias. Lo que hace 10 años tenía que saber un opositor
medio del MIR, para mí es menos de lo que hoy en día tiene que saber un opositor medio del MIR, un opositor tipo, que no sea un opositor excelentísimo, que entonces es saberlo todo. Pero un opositor medio como yo tiene que saber más hoy en día, pienso, que lo que tenía que saber hace un tiempo. Y para sacar esta conclusión, yo creo que solo hay que ver las preguntas del examen en los últimos 10 años. Y es verdad que una parte de esto es lógica, porque al final la medicina avanza, cada vez se saben más cosas, por lo tanto tú tienes que saber más cosas como opositor, y eso es normal, lógico y necesario. Pero hay otra parte que es bastante memorística o que se centra en enfermedades y cosas que son muy específicas, que están muy alejadas de la práctica de un médico general y que aportan poco a la mayoría de los que estudiamos el MIR. Y creo que estas cosas pueden abarcarse porque las academias han ido poquito a poco invadiendo el curso de sexto de medicina y han ampliado sus horarios en el intensivo. Y sinceramente esto a mí no me gusta ni me parece bien. Ahora mismo casi todo el mundo se sabe las cuestiones que ocupaban el 90% de las preguntas de hace unos años. ¿Y cómo no nos las vamos a saber? Si es que, a ver, yo en sexto de medicina tenía programadas 4 horas de academia todas las tardes, de lunes a viernes. Más las clases de los sábados, que duraban hasta lo que tuviesen que durar cada una, no eran cortas, y los simulacros ocasionales. Y esto al final lleva pues, a que se tengan que preguntar temas raros y complicados, porque la capacidad de discriminación de las preguntas lógicas y normales cada vez es menor porque nos las sabemos. Y hay una cosa que me molesta mucho del discurso general de las academias respecto a este tema, y todas las academias lo repiten mucho. Y es eso que dicen de que no hay que preocuparse porque el ministerio ponga preguntas complicadísimas que no van a ningún sitio porque no las acertará nadie y ya está. Me molesta que digan esto porque sería verdad si no fuese por ellos. Porque ellos han decidido coger estos temas, rarunos, y explotarlos un poco como señas de identidad de cada academia. Una pregunta de metabolopatías o de colgajos a lo mejor no importaría hace 2 años que la pusiesen porque nadie la acertaría y ya está, pero ahora sí que importa, porque CTO respondió a este tipo de preguntas metiendo bastante material en su estudio habitual sobre metabolopatías. Y Amir ha metido una clase de 4 horas de colgajos. Entonces, pues esos temas ahora ya importan. En esta misma convocatoria que hemos hecho nosotros ha salido el profesor responsable de ginecología de CTO, que por cierto me encanta, a decir que una de las preguntas de gine no venía a cuento de nada, era de una dificultad excesiva y no es del conocimiento de un médico general. Entonces, coincido completamente. Solo espero que la respuesta a esta pregunta sea explicarla en los desgloses esta pregunta. No hacer una clase de 1 hora y media en torno al tema de esta pregunta por si vuelven a preguntar algo parecido a esta pregunta que ya no lo sepamos, porque entonces es todo una ironía y no estamos siendo consecuentes con que no hay que poner preguntas que no vienen a cuento, porque estamos alimentando un monstruo. Y claro, a lo mejor ahora sale alguien diciendo, ¿y entonces es malo que mi academia se preocupe porque acierte más preguntas? Pregunta lógica. Es que la clase no es para ti solo, José Luis. O sea, la clase es para las 5.000 personas de tu academia. Y como ese temita triunfe, a la convocatoria siguiente ya es para todas las academias. Entonces, claro, esto lleva a la transformación de temas complicados y de utilidad dudosa a ser integrados en el conocimiento estándar para el examen, con lo cual se produce una subida general del estándar de lo que uno tiene que estudiar para sacar el mismo resultado en el MIR, porque al final las plazas van a ser las mismas. Las plazas no dependen de la dificultad del MIR. Y este concepto es similar a algo que en la naturaleza se conoce como carrera armamentística evolutiva. Y por poner un ejemplo inventado, si en un ecosistema hay 2 depredadores que tienen la misma presa, como puede ser una plaza del MIR, imagínate que hay 2 depredadores que quieren comer conejos, pues a uno le crecen los colmillos, y mientras a ese le han crecido los colmillos, pues tiene una ventaja sobre el otro. Pero el otro, eventualmente, en algún momento, va a desarrollar algo en contraposición. Entonces, al otro a lo mejor le crecen las zarpas. Y al final, la conclusión es que hay el mismo número de conejos. Entonces, lo único que cambia es que tienes más armas para pelearte con el otro y para hacerte más daño, pero es que el recurso es limitado. Las plazas no van a aumentar
porque las academias lo hagan tan bien, que todos lo hagamos súper bien y nos sepamos todas las enfermedades raras y todas las metabolopatías y dónde se engancha cada colgajo. Las plazas son las mismas. Se me entiende, ¿verdad? Entonces, a ver, yo esto con los temas de las preguntas lo veo claro, pero entiendo que haya gente que diga, oye, pues has estudiado medicina, deberías querer saber lo máximo posible. Entiendo que el público general pueda opinar esto. Y entiendo que lo opine gente que se presenta al MIR también, porque, en fin, saber siempre es bonito, pero no se puede saber todo. Pero si hay gente a la que no le convence este tema porque piensan que de verdad hay que saber todo lo que uno pueda abarcar en su mente hasta el infinito y más allá, podemos hablar de otra cosa que le suma dificultad al examen, que es el otro factor principal de más dificultad de últimamente, que es la extensión del MIR. Y esto es una cuestión objetiva porque es que además la han destacado las mismas academias. Y es la extensión, es lo largo que está siendo últimamente el examen MIR. Podéis ver el análisis de Macarrón de las 2 últimas convocatorias en las que habla de esto. Supongo que en las otras academias también habrán hablado de este tema. A todo esto, Macarrón es mi persona favorita de CTO. Y creo que muchas veces da consejos muy sabios que la misma academia debería seguir más. Hacedle caso siempre a Macarrón porque es una persona muy sensata. Pero bueno, siguiendo con lo del tiempo. Las academias nos dicen que ellas ponen simulacros muy largos en respuesta a la longitud, que es cada vez mayor, del MIR. Lo que omiten es que esta acción-reacción no solo se produce en una dirección, se produce en las dos direcciones. Y cuando las academias nos preparan para poder acabar con éxito un examen MIR cada vez más largo, para mí están alimentando un monstruo. Si un 20% de la gente el año pasado, que el examen ya fue bastante largo, no hubiese podido llegar más allá de la pregunta 3 de reserva, el ministerio se hubiese pispado. Y a lo mejor este año, en lugar de poner un examen todavía más largo, hubiesen puesto un examen un poquito más corto. Pero claro, las academias lo están haciendo tan bien, poniendo unos simulacros tan challenging, que al final estás muy acostumbrado a saltar vallas. Entonces cada vez hay una valla más. Y si ya lo de las preguntas raras no me parece que contribuya mucho a la formación de un médico general, el tema de ir alargando cada vez más el examen MIR para que esto al final sea una maratón de preguntas en un contrarreloj en las que prácticamente no te da tiempo a leer la pregunta, subrayarte 3 datos y ver la respuesta, pues todavía contribuye menos a la formación. Es que no sé en qué va a mejorar eso nuestra formación como médicos. No se asemeja en nada a la práctica real, en mi opinión, que no he practicado nunca, pero en fin, no creo que se parezca mucho. Y simplemente es otra forma de discriminar a falta de buenas preguntas, que eso sí es culpa del ministerio, porque en fin, hay que esforzarse a lo mejor más en otra cosa, que no sea lo fácil. Y ya para acabar con este punto, claro, tampoco es que los que nos presentamos estemos exentos de responsabilidad. Al final, a los que nos presentamos, pues nos da un poco igual todo esto porque yo quiero que me salga bien a mí este año, que es cuando yo me presento. Y al año que viene, pues el que llegue ya verá él lo que hace con su academia o cómo estudia o cómo se presenta al MIR. Que es como un dicho que hay en mi pueblo que dice que el último que salga que apague la luz. Pues ya está. Y creo que este es un pensamiento relativamente lógico para las personas que nos presentamos, porque, en fin, al final queremos nuestra plaza y ya está, pero sí que las academias preparan gente todos los años, entonces, no sé, a lo mejor sí que pueden mirar un poco desde arriba y ver que esto, a la larga, no, a lo mejor no trae cosas buenas. Y de ahí paso al punto 2 de cosas negativas de las academias. Punto 2 de cosas que no me gustan mucho de las academias. Las academias para mí se contradicen continuamente en el mensaje que dan. Y esto me molesta, pero al mismo tiempo lo entiendo hasta cierto punto. No podemos olvidarnos de que las academias son empresas y como empresas que son, pues su objetivo es tener beneficios. Los beneficios de las academias van ligados a la cantidad de alumnos que les eligen cada año y esta elección depende principalmente de los buenos resultados de los estudiantes de promociones anteriores. Por lo tanto, las academias pues ponen todo su empeño en aumentar sus buenos resultados en comparación con las otras academias.
Otra forma en que las academias están aumentando sus beneficios, tanto a través de los resultados como directamente, es aumentando el tiempo que forman parte de nuestras vidas. Ahora mismo pues ya están presentes en varios años de carrera para bastante gente. Quiero decir con esto, antes de que, si por casualidad alguien de alguna academia lo ve, porque si alguien de alguna academia lo ve, son muy de hacer menciones especiales. Aunque no creo que lo vea nadie. Quiero decir con esto que las academias son entes impasibles desprovistos de toda humanidad y dirigidos por autómatas que hacen muajajaja mientras se quedan con nuestro dinero. Pues no, no. Y de ahí es de donde viene el origen de las contradicciones. Contradecirse tiene dos partes, decirse y desdecirse. Entonces, de las demás academias puedo hablar con menos precisión porque no he estado. Asumo que tienen cosas bastante similares. Y de CTO tengo que decir que la mayoría de personas que trabajan ahí parecen buenas personas. Parecen gente más o menos normal. La gente que parece menos normal pero en el buen sentido, entiéndaseme. Y parecen gente a la que le importa que aprendas, que puedas llegar a tus metas, que tengas tu placita, que seas muy feliz con ella. Y parecen gente a la que no le gustaría que perdieses tu salud mental en el proceso. Pero creo que si no tuviesen ese trasfondo de empresa competitiva con otras academias, mucha gente que trabaja ahí, especialmente profesores, te dirían cosas que no te dicen. Cosas del palo de, mira, en el curso de sexto ni te rayes. Es un curso para estar rotando en el hospital. Al final, estudiar e ir a clase no puede sustituirlo. Y es súper importante pasar tiempo con los pacientes, porque al final pasar tiempo con los pacientes es lo que te va a motivar para sacarte el MIR y no desfallecer en el intensivo y saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, no te pongas a estudiar de la academia ni a hacer cosas de la academia 4 horas al día porque te vas a quemar vivo. Y vas a llegar al intensivo desfallecido y hecho cualquier cosa. Y creo que es básicamente lo que te dirían la mayoría de estudiantes de otras promociones y de compañeros mayores. Y creo que también muchas personas que trabajan en las academias, a lo mejor si no tuviesen esa competitividad entre ellos se dirían, oye, yo creo que a lo mejor poner un horario de 12 horas durante el intensivo es un poco excesivo. No podemos estar diciéndole a estos chavales que cuiden su salud mental y física mientras les tenemos estudiando esa cantidad de horas de 8:30 de la mañana a 10 de la noche con un descansito para comer, merendar y desayunar. Porque eso no es viable para ningún ser humano y alguno va a petar. Y alguno lo va a pasar muy mal y tampoco hay razón para tener que hacerlo de esta forma. Y por cierto, si estamos diciendo que el número no te define como médico ni te hace mejor o peor, yo creo que a lo mejor no deberíamos poner colores en los percentiles. Porque ¿por qué tiene que salirte en rojo sistemáticamente el percentil porque hayas sacado un percentil 40? Si primero, por cómo funcionan los percentiles, alguien tiene que sacar el 40. Entonces, tampoco hace falta torturar a la gente con un color rojo que haga color coding para que te va mal. Pero aparte, si nosotros mismos les estamos diciendo a estos chiquillos que realmente el resultado bueno es el que te deja acceder a tu plaza y que incluso si no te deja acceder a tu plaza que tú pensabas, hay muchas plazas que te van a hacer felices. ¿Por qué les ponemos este color coding? Para que en su subconsciente y en CTO el color rojo salía a partir de cierto percentil, pero me han dicho que en otras academias el color rojo salía así a la mínima te atacaba. Entonces, no le encuentro el sentido. Y a lo mejor entre ellos también de vez en cuando se dirían, oye, a lo mejor esto de poner cosas los domingos deberíamos quitarlo. Porque está Macarrón en los vídeos de los simulacros diciéndoles que no mancillen los domingos y que en términos de productividad eso no lleva a ningún sitio, que es contraproducente. Y luego hemos cogido 2 domingos y les hemos puesto un horario de 12 horas. Que obviamente se van a tener que repartir entre varios domingos porque entre semana no les da tiempo a hacerlo y nadie se va a pasar 14 días sin descansar un solo día, porque eso no es viable. Entonces, a lo mejor no deberíamos hacerlo. Y más cosas. Cosas como que, vamos a ver, les estamos diciendo a estos chiquillos que el objetivo para quedarnos tranquilos de que vamos bien preparados al MIR es sacar un 70% en las evaluaciones diarias. No deberíamos a lo mejor poner
preguntas más asequibles, porque especialmente en tercera y cuarta vuelta hemos puesto preguntitas muy complicadas, que eran un poquito tela, y igual les va a dar un bajonazo al final del día, que tampoco procede. Y yo creo que todas estas cosas ellos se las podrían decir. A lo mejor algunos incluso se las dicen y se las preguntan, ¿eh? No digo que no. Pero creo que esto no nos lo dicen a nosotros y no lo hacen muchas veces porque tienen miedo de que en otras academias no aflojen. Y de que la academia que haga este tipo de cosas, que son mejores para tu salud mental y son mejores para ti en general, saquen mejores resultados que las academias, pues no sé ya cómo le he dicho, pero básicamente que si ellos aflojan, les pasen por la izquierda o por la derecha o por los dos lados. Entonces, al final hay muchas contradicciones, porque te ponen un horario imposible, racanean con los días de descanso y te dicen al mismo tiempo que tu salud mental es lo primero. Por cierto, podrá parecer que me estoy quejando especialmente de CTO, porque lo de los 2 domingos es específico de CTO y lo de las evaluaciones diarias también. Pero para contrarrestar y que no se enfade mucho conmigo CTO, cuando vi el horario de Navidades de otra academia, pensé que si hubiese estado allí, a lo mejor, no sé, me hubiese dejado el MIR. Entonces, para no decir solo de uno, como sé de varios, pues lo digo. He tenido que cortar porque me he perdido 14 veces ya. Pues nada, te ponen ese horario imposible y luego cuando alguien les dice que es incompatible cuidar su salud mental con hacer ese tipo de horario, le dicen que elija su propia aventura. Que esto es algo que a mí cuando lo oí me compungió profundamente porque me pareció muy egoísta. Porque al final ponen el peso de decidir sobre tus hombros y al final tú siempre sientes que estás haciendo menos de lo que deberías estar haciendo porque estás haciendo menos que los demás y al final tu resultado en el MIR es comparativo. Entonces, si tú haces menos que los demás, a ti te va a ir mal. Entonces, muchas veces, si te tomas esos descansos de elige tu propia aventura, al mismo tiempo te estás sintiendo mal porque son descansos de culpabilidad. Cuando iba, así anecdóticamente, cuando iba a empezar el intensivo, antes de empezar en verano, hablé con una amiga que sacó hace no mucho la oposición a registradora de la propiedad. Para quien no conozca esta oposición, es un proceso muy duro que implica muchos años de estudio en la mayoría de los casos. Y me dio un consejo que me pareció muy valioso, pero que no pude aplicar nunca. Por esto mismo de lo que estoy hablando. Me dijo que cuando me planificase los días, no me pusiese objetivos por encima de lo que yo pensase que podía cumplir. Porque al final eso lleva a una especie de insatisfacción crónica que emocionalmente no te va nada bien a la hora de preparar un examen tan importante. ¿Cuál es el problema? Que el calendario no me lo iba a organizar yo, me lo iba a organizar la academia. Y me acordé muchas veces de ella porque eso que me dijo que tenía que evitar sentir haciendo eso, de ponerme un horario excesivo, es lo que sentí muchísimas veces, especialmente durante la tercera vuelta para mí. Durante la segunda más o menos era mucho, pero sentía que más o menos lo podía llevar. Pero durante la tercera vuelta para mí era un sentimiento crónico de no ser nunca suficiente y no hacer nunca suficiente, porque no llegabas nunca al objetivo, o por lo menos yo casi nunca llegaba al objetivo que ponía la academia. Y bueno, de aquí llegamos a mi punto 3, de cosas que me parecen negativas de las academias. Y este punto 3 son las presuntas medias verdades promocionales. Este es un punto que no iba a incluir porque no se me había ocurrido hasta ahora, pero mientras pensaba cómo iba a organizar este vídeo, que está un poco organizado a la virulé, 2 academias han publicado información sobre cuántas personas tenían entre los X primeros. Total, que por el número de alumnos que cada una ha dicho que tenía entre los primeros, se deduce que algo en los datos no cuadra mucho. Y hay mucha gente preguntando sobre el tema en los comentarios de las publicaciones. Para no decir directamente qué es, voy a poner un ejemplo, pero es básicamente lo mismo. Si yo te digo que entre los 5 primeros tengo 3 de mi academia y tú me dices que entre los 5 primeros tienes 4 de tu academia, algo no está casando, porque 3 más 4 son 7 y el máximo es 5. No se puede usar calculadora en el MIR y este cálculo pues yo me lo hubiese escrito en el examen, pero en fin, que no cuadra.
Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Quién está mintiendo de las dos? Pues para mí, y en mi opinión, esta es mi opinión, pero creo que van por ahí los tiros, ninguna está mintiendo, pero ninguna está dando la información como yo opino que debería darse. Lo que yo creo que pasa ahí es que los estudiantes con notas más altas suelen estar matriculados en varias academias a la vez, porque además muchas veces por su nota de la carrera tienen beca. Y en las academias presuntamente estarían dando el dato de los estudiantes, de sus estudiantes que han estado en esos puestos, pero pasando por alto el hecho de que varios de esos estudiantes los tienen compartidos con otras academias, no son exclusivamente suyos. Todo esto es una especulación mía porque el hecho es que no se especifica en ninguna de las publicaciones que hablan de este tema, o sea, en ninguna de las publicaciones que han puesto las academias sobre este tema, por lo menos hasta donde yo lo he visto antes de ponerme a grabar esto. Y lo que más me molesta de esto, en verdad, es que desde las propias academias, especialmente en asignaturas como estadística y epidemiología, se hace un esfuerzo para que seamos críticos con los datos que nos llegan, para que tengamos herramientas a la hora de distinguir cuándo la información es completa y fidedigna y cuándo puede contener sesgos y hay que dudar un poquito de ella e interpretarla y cogerla un poquito con pinzas. Entonces, sinceramente creo que por respeto a las propias enseñanzas que ellos están dando, deberían a lo mejor aclarar este tipo de cosas antes de ponerlas. Porque, en fin, no sé, a mí es una cosa que no me da buena impresión y no me gusta. Y creo que no pasa nada por admitir que hay muchos alumnos que llevan varias academias. La preparación de las academias en general es excelente en todas, porque lo es. Y hay diferencias entre ellas, muchas más en cuanto al método de estudio que pueda gustarte más o menos a ti dependiendo del tipo de persona que seas, pero es indiscutible que todas tienen mucha calidad. Para mí, CTO es una academia con muchísima calidad y no tendría ningún problema en repetir el MIR con ellos, porque me parece que lo hacen muy bien. Y he oído a mucha gente hablar así de su academia, tanto a gente a la que le ha ido mejor como a gente a la que le ha ido peor, o sea, de una forma neutral, de una forma objetiva, quiero decir. Y nada, como conclusión a esta turra, me gustaría decir que el único objetivo de este vídeo era desahogarme y sacar un poco fuera sentimientos encontrados que he tenido durante la preparación. Creo que nos iría mejor a todos si hubiese más entendimiento y pactos entre las academias y menos competitividad. Y también creo que nos iría bastante mejor si las facultades de medicina dejasen de desentenderse completamente del MIR como si eso es algo que no fuese con ellos, porque pienso que tienen una parte de responsabilidad muy importante en todo este tema del que hemos estado hablando, aunque no les hemos estado hablando yo aquí sola. En fin, que creo que las facultades de medicina no deberían irse de rositas de este tema. No tengo demasiada confianza en que ninguna de estas cosas pase, ni se arregle, por lo pronto. Y nada, es que esto era una turra de desahogo, tampoco pretendía yo aportar nada. Pero bueno, la conceptualización de esto en mi cabeza es que metafóricamente hablando el Ministerio de Sanidad sería un patógeno, el MIR sería sus efectos sobre el organismo y las academias sería tu sistema inmune reaccionando de forma exagerada y desregulada, metiéndote en una situación peor sin ninguna necesidad. Y las facultades serían un Fox P3 que funcionan mal y que se empeña en seguir funcionando mal. Con esto y un bizcocho, pues me despido de la turra. Si alguien ha llegado hasta el final, pues lo siento, porque no tuviese algo mejor que hacer en este momento. Si alguien de las academias por casualidad viese esto, espero que no se enfaden. Y nada, espero que a todo el mundo que haya hecho el MIR en esta edición le haya ido razonablemente bien para sus propios estándares. Y nada, ya está.